Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Esto es Radio INA y yo soy Juan Stack. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Somos nuestra memoria. El día de hoy contamos con la presencia de la doctora Beatriz Cano. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, doctor. Ella viene de la doctoré. Sí, de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y vamos a hablar sobre un tema bastante poco usual, porque vamos a hablar de un personaje, un liberal queretano de nombre Hilarión Frías y Soto, hombre que naciera en 1831 y falleciera en 1905. Por estas fechas frías no nos dice nada del personaje, del cual la doctora Beatriz Cano nos va a platicar durante los siguientes 59 minutos. En fin. Con mucho gusto. Muy bien. Con mucho gusto. Este personaje lo ubicamos en el siglo XIX, en una época donde hay una gran actividad literaria. Había muchas revistas en esa época en México y todos los escritores de esa época eran políticos, eran literatos, tenían que tomar partido, no podían dedicarse solamente a la literatura. En el caso de Hilarión Frías y Soto, ¿cómo lo podemos ubicar? Primero, ¿quién fue Hilarión Frías y Soto? Pues primero, lo importante de Hilarión Frías y Soto es que es un personaje que está atrás de los grandes personajes del siglo XIX. Eso es lo importante. Yo quise trabajar a los que están atrás del canon historiográfico decimonónico. No me interesaba manejar más a Guillermo Prieto, estudiar más sobre Altamirano. Todo eso está trabajado y tiene una parte ya hecha por instituciones. A mí me interesaba qué hay atrás de la obra maestra del siglo XIX, que es México a través de los siglos. De Vicente Riva Sí, Palacio. de Vicente. ¿Qué otros personajes podemos ver? Entonces empecé a buscar en la hemerografía, me fui a la hemeroteca y encontré en un momento dado que se publicaba en 1854 los mexicanos pintados por sí mismos. Entonces, y ahí me brotó inmediata. Estaba Ignacio Ramírez, obviamente, ¿no? Que él nace más o menos el 22 de junio, el día que se presentó el libro, nace él. Y en los mexicanos pintados por sí mismos me interesó que escribían Pantaleón Tovar, escritores que después aparecen poco en la prensa, pero el que aparece mucho en distintos periódicos es Hilarión Frías y Soto. Y allí es donde me gustó. Sobre todo una obra de los mexicanos pintados por sí mismos, que viene de Europa, una corriente que allá se hace la misma obra, pintados por los ingleses, pintado por los franceses, pintados por los españoles, y que dije, ¿qué está representando para México? Para mí está representando una de las riquezas del pluralismo ideológico que vive el mexicano en una sola ideología. Eso es lo que está representando. Pero lo está representando en el siglo XIX, cuando estamos viviendo un contexto violento, devastador. El país no ha cicatrizado en nada, tiene las heridas abiertas, tiene una vida totalmente invadida, lo han invadido otras naciones europeas y amenazas permanentes hacia nuestro país. Se vuelve muy vulnerable México y no ha cicatrizado. Entonces dije, bueno, Hilarión, ¿qué escribe y sobre qué escribe después de los mexicanos pintados por sí mismos? No, imposible.
Recuerdo en ese entonces que hablé con el maestro Carlos Monsiváis, que teníamos un seminario y yo estaba en ese seminario, estoy todavía, de crónica. Uh-huh. Entonces hablé con él y me dijo, no, es muy difícil ese personaje, muy difícil porque no lo puedes atrapar, está por todos lados, pero inténtalo, ¿no? Entonces hablé con José Emilio Pacheco y dijo, es muy importante ese personaje. Uh-huh. Si lo haces, de veras, qué bueno. Ojalá trabajes. Le digo, no, yo lo quiero trabajar en toda esa dimensión que parece que él maneja de una gama distinta de la prensa. ¿Y por qué lo hace? Lo quisiera saber. ¿Y por qué en esos años? Y lo quisiera saber, maestro. Dice, pues te deseo muy buena suerte porque es muy difícil. Muy difícil. La gente que te oiga va a decir, bueno, está un poquito fuera de foco porque es incapturable. Pues me di a la tarea a buscarlo en Querétaro, su ciudad natal, ¿no? Y allá encontré los primeros años de él, escribiendo él teniendo 17, 18 años. Me aboqué a recorrer todo lo que era su vida de infancia, dónde vivía, en qué calles vivía, qué calles estaban en ese entonces en Querétaro. Empecé por la Cuesta China. ¿Y por qué se llamaba la Cuesta China? Me dieron una información que era más o menos el paisaje asiático, lo que se empezaba a ver en ese entonces, imagínese. Y lo único que se lograba ver era el acueducto, porque la diligencia entraba de la Ciudad de México hacia el acueducto, se pasaba el acueducto y entraba a la diligencia, a la terminal de la diligencia, que era el centro, que ahora es el centro histórico. Yo dije, yo voy a recorrer todas las calles, voy a buscar dónde andaba Hilarión, en lo poco que sé. A pesar de saber poco de él, me empecé a incorporar en la vida de Querétaro del siglo XIX, de la segunda mitad. Pero, y doctora, sorpresa. Cuando llega usted a Querétaro, ¿a quién busca? ¿Qué puertas toca? No, ¿por quién pregunta? ¿En dónde se mete? Exacto. Empecé a preguntar. Ajá. Eso me dediqué. Dije, esta es la calle donde vivía Hilarión. Y toqué puertas. Y dice, no, aquí hace muchos años dicen que había una imprenta. Uh-huh. Pues era la imprenta de los hermanos Frías y Soto. Uh-huh. No, yo traía una lectura desparramada, pero allí empezaba a juntar el rompecabezas. ¿Los hermanos eran sí. Luciano e Hilarión? Luciano, Eleuterio e Hilarión. Eleuterio también, sí. Claro. Entonces hay una calle, uh-huh. señor Stack, una calle completa donde en el siglo XIX se estaba haciendo la cultura de Querétaro. Uh-huh. ¿Sí? Una ciudad silenciosa, con unas calles limpias, una ciudad en donde se elevaba la benefactora de la ciudad, que era la tía abuela de Hilarión, la señora Vergara, doña Josefa Vergara. Benefactora de Querétaro. Benefactora de Querétaro. Entonces, que inclusive cuando yo pregunté hace unos años, y yo ya sabía que era la benefactora, pregunté con toda intención si sabían quién era esa persona que estaba ahí en la estatua. Entonces dijo uno de ellos, no, es doña Josefa Ortiz de Domínguez. Es otra Josefa. Esa es otra Josefa. Le digo, es otra Josefa. Sí, pero es interesante hasta dónde la cultura de la gente se va dividiendo, se va dejando de tener la memoria. Entonces yo les decía, no, miren, esta señora vivió en el siglo XIX y era la benefactora. ¿Qué es una benefactora? ¿A qué se dedica esa benefactora? ¿Cómo apoyaba los proyectos de la ciudad de Querétaro para que se fermentara, se cultivara y se construyera una cultura, ¿no? Luciano, Eleuterio e Hilarión tuvieron que ver en la política local. Fueron oficiales mayores del gobernador, del gobierno del estado, posteriormente de otros pueblos, y ellos estuvieron haciendo poemas
mandaron traer a Francisco González Bocanegra. Hilarión se escribía con Lucas Alamán. Luciano tenía su centro de cultura, tanto de la prensa, los rotativos que tenían allí, sacaban un periódico que abarca el siglo, que es La Sombra de Arteaga, ¿no? Ya tenemos muchos ejemplares, se han difundido CDs, etcétera, pero lo importante de esto es que allá estaba fermentando, creciendo, construyéndose más bien la cultura de Querétaro. Mandaron traer a Luciano, mandó traer a Ángela Peralta, para que en el Teatro Iturbide cantara, ¿no? Entonces, usted lee todo lo que pueda leer de Querétaro y siempre están más Luciano, más Hilarión. De pronto menos Hilarión y Luciano se queda con toda la batuta para dirigir la cultura queretana. ¿Sí? Me llama la atención un detalle que Hilarión exactamente abandona Querétaro y se viene a México, sí, y estudia medicina. Exacto. Y eso se me hace un elemento extraño, porque después termina medicina y entra directamente a la política. Exacto. Entonces, no ejerció, ¿por qué estudió medicina en vez de jurisprudencia o lo que se estudiaba en la época? Muy bien, sí. Hilarión es un hombre que se viene a la Ciudad de México buscando expectativas diferentes. Mi pregunta sería, o diferentes o para beneficiar a su estado natal, pero inquieto. Él estudia en Querétaro todos sus primeros años, y esos primeros años le colocan a él las bases, porque sus programas llevan profundamente un estudio de retórica. ¿Sí? Y la retórica tiene como crecimiento el conocimiento de la hermenéutica, porque hay figuras como son la figura de la falacia, la figura de la verosimilitud, todas estas palabras que tienen una profundidad y que no son así de simples. Entonces, Hilarión, yo me imagino que dentro de eso construía a la medicina, la tenía presente, como la construcción de un cuerpo humano, y se vino a México y estudia en la Escuela de Medicina. Posteriormente, cuando él estudia en la Escuela de Medicina, acaba haciendo para la Academia de Medicina una tesis. Esto ya es posteriormente, este es en 1886, que hace la tesis, la acción del tártaro emético en la pulmonía, ¿no? Anteriormente, en la carrera de medicina, analicé que no existían tesis, ¿no? Se hacía un examen sobre el cuerpo, sobre el cadáver, ¿no? Pero no existía la tesis. Entonces, él lo logra hasta después, cuando entra a la academia. Pero sigue como médico. Él se va a la Secretaría de la Defensa Nacional, actual Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, incorpora al ejército en el periodo de Santana. Trabaja ahí como médico, ¿sí? Como médico militar, auxiliar. Pero él, de acuerdo con los documentos que he estudiado, él dura poco en el ejército. Sin embargo, conoce a muchos militares, que lo vemos posteriormente, porque se vincula con todos estos militares ya de la segunda mitad del siglo XIX. Ya lo vemos en la orquesta, que es 1862, la invasión francesa, es como redactor en jefe. La orquesta, ¿no? Es una revista. Es un periódico. Es un periódico. Es un periódico, lo vemos en 1862. En 1863 lo vemos en La Centinela de Querétaro, con unos poemas fantásticos, increíbles, relacionados a él, a su manera de pensar.
Mire, uno de ellos dice: por delante te nace el sufrimiento, siempre lo llevo porque fue mi herencia. También gigante fue mi pensamiento, pero murió creencia por creencia. Ese es uno de los versos del Centinela. El Centinela de Querétaro se publica en 1863, ¿sí? Y 62 él está en la Ciudad de México. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que este hombre andaba entre la Ciudad de México y Querétaro, alimentando a su ciudad con algunos elementos y a la vez sacando periódicos de la Ciudad de México, publicando en la Ciudad de México periódicos de mucha relevancia. La orquesta es importantísima, aparece como dibujante importante Constantino, ahora sí se me fue. Ahorita sale el apellido. Pero él trabaja ahí y escribe para la orquesta desde 62 hasta 68, ¿sí? Ya no en todas aparece él, pero aparece otros, ya no aparece como jefe, redactor en jefe, pero aparecen otros que lo suplen. Sin embargo, él está metido en la orquesta durante casi una década. Ahora, doctora Cano, andar de México a Querétaro no era fácil, no es como ahora que está uno en 2 horas en Querétaro y regresa, sí, pero no era un camino muy difícil, hasta peligroso incluso. Sí. A la gente la asaltaban o tenía accidentes, no había caminos, la diligencia tenía un costo elevado para la época, alquilar un caballo, hasta un burro era caro, sí. ¿verdad? En fin. Sí, yo describo, reconstruí eso, señor Stack, lo reconstruí. Me puse a pensar ese escabroso camino entre la Ciudad de México y Querétaro, ¿no? Y por eso le describo la entrada, esa majestuosa entrada, porque se ve que está en alto. Ahora se ve menos por la construcción de carretera, pero se ve que estaba en alto y venía la diligencia abriendo su camino. Y ahora está la escultura esta gigantesca del indio Conin, ¿no? Exacto. Sí. Y fíjese que a mí me interesó mucho esto, porque dije, el historiador debe de andar su pasado, el que está haciendo. Él está significando el presente de ese pasado, pero debe de andar ese pasado, ¿sí? Ponerse en los zapatos, ¿verdad? Si no anda en personaje. ese pasado, la verdad, si no observa, si no describe, si no redacta y si no registra todas estas partes que el historiador debe de emocionarse porque es lo vivo del pasado, si no andamos ese pasado, no hacemos ese presente, ¿no? Me recuerdo una frase de Marc Bloch que dice: la incomprensión del presente nace de la incomprensión del presente, nace la fatal ignorancia del pasado. Y el historiador, él añade, debe de agarrar, aprender con H intermedia el pasado, lo vivo del pasado, como cualidad que tiene que tener el historiador. O sea, ser historiador no es ese registro nada más del documento en el archivo. Esto es lo más impresionante del historiador, es andar ese pasado, ¿no? Y ese pasado es verdaderamente gozoso, ¿sí? Porque yo lo viví con Hilarión Frías, ¿no? De inmediato, cuando yo empecé a ver la prensa, nada más me decían letras, pero cuando empecé a caminar sobre Querétaro, me empezó a surgir la historia de Hilarión, y ahí empezó lo gozoso, ¿no? Ya de ahí me fui a los documentos, me fui a la hemeroteca, busqué hemerotecas. No existe mucha información, pero yo descubrí mucha información porque, por ejemplo, encontré la casa de Mariano Escobedo, ¿no? Ajá. Un general importantísimo para la zona y para México. Es un general importante que Paco Ignacio Taibo II escribe El Orejón Ese,
¿no? Creo que Mariano Escobedo es el que recibe la espada de Maximiliano cuando ya lo detienen en el Cerro de las Campanas. Sí, exacto, sí. Entonces él, Mariano Escobedo, tiene ahí su casa, al lado de la diligencia, cerca de la diligencia. Y yo toqué. Entonces les pregunté a los señores, mire, esta era la casa de Mariano Escobedo. ¿No me podría permitir verla por dentro porque quisiera permiso de conocerla? entrar? Sí, entonces me dijeron que no me permitían, ¿no? Que la viera por fuera. Tenían razón, no se puede entrar cualquier persona, pero el hecho es que me dicen, no le permito porque yo no sabía que era la casa de Mariano Escobedo. No me diga. No me diga, No dice. sabían. No sabía, dice. Entonces, es usted la primera persona. Me han dicho que es histórica, pero no me decían que era de Mariano Escobedo. Ahora voy a investigar, dice. Pero yo me simpatiza su persona y con mucho gusto lo permitiría, pero como que no, yo no soy el dueño de la casa, no puedo hacerlo. Pero voy a investigar eso, porque es bien importante. Mariano Escobedo para nosotros era un general que valía mucho la pena conocerlo para nuestra tierra, ¿no? Entonces, anécdotas como esas se va llenando uno, pero allí va planteando una hipótesis. En las anécdotas se vale construir las hipótesis de trabajo que como historiador va uno desarrollando como la célula, un nuevo elemento químico para ver cómo reacciona ese documento o ese descubrimiento de la casa, ¿no? Ese es caminar por esas calles es verdaderamente una aventura. Después de que Hilarión se va a la Ciudad de México y que, insisto, va y viene, él hace de la Ciudad de México un nicho cultural también, ¿no? Y aquí se dedica a escribir en el Monitor Republicano, en el siglo XIX. Importantísimo, sí. Eso es una de las cosas. Hace algo que es bien importante. Se descubre en la actualidad el entramado que existe de la prensa local, como sería Querétaro, y de la prensa central, ¿sí? La comunicación. A través de Gacetilla, la Gacetilla va dando la nota pequeña del Correo del Comercio, por ejemplo, en Querétaro. Y allá, la Sombra de Arteaga es el receptor de una información que es con datos de todo el mundo, y lo transmite la Ciudad de México. Ese es un ejemplo. Pero aparte le va dando la tendencia que va teniendo cada uno de estos periódicos, ¿sí? El siglo XIX, por ejemplo, el Diario del Hogar, que también escribió Hilarión, y Hilarión escribe allí como Zafir, como un mago, ¿no? Y usted descubre que el Diario del Hogar es uno de los transmisores de la información hacia este entramado que le digo. Entonces toda la información se va conociendo en el mundo, ¿sí? Hay otro periódico que se llama Ambos Mundos, ¿no? Entonces también la Iberia también va colocando la información mundial en el mundo, ¿no? En el Monitor Republicano encontramos que Hilarión, como usted decía antes, es un político, encuentra sus trincheras. Asimismo, en el siglo XIX, él escribe la principal trinchera de él, que pasa a ser muy importante, el Pacto Federal. Para los 1870, para los 70, los 80, está en el Pacto Federal. ¿Por qué? Porque en esos momentos él está luchando porque Díaz deja la presidencia y porque está con Manuel González. Y entonces, al estar con Manuel González, le interesa a él estar en la Ciudad de México trabajando en una serie de instituciones que las está tanto criticando, instituciones médicas como son hospitales,
como son instituciones de beneficencia, instituciones que están haciendo la construcción de la salud pública en México. Y Hilarión está al tanto de todo ese seguimiento y todos esta prensa que le he ido mencionando, y que son, yo tengo más o menos un registro de 700 y pico de artículos en general que él elabora en toda esta prensa. Él lo tiene para hacer crítica de la salud pública en México, para hacer crítica de la política de ese momento, y también de la política mundial, para involucrarse en problemas serios como la ley de amparo que él establece en 1874, que él elabora junto con otros, con Joaquín Alcalde, colocando una defensa tanto del gobernador Francisco Leiva como en la denuncia de unos hacendados en donde está involucrado Joaquín García Casvalceta, ¿no? Ni más ni menos. El cronista. Pero usted dice, me puede preguntar, ¿por qué está en una ley de amparo si no era abogado? Porque él tiene un tronco muy fuerte, un tronco, digamos, teórico, que es la retórica. Y con ella argumenta. La retórica, lástima que no se da como una disciplina en la escuela, pero la retórica le da a usted un tronco de interpretación y de argumentación de cualquier disciplina. Así es. ¿No? Entonces eso sería magnífico en la actualidad, ¿no? Pero él lo tenía, por eso se involucraba. Por eso es la pregunta que inicialmente usted decía. Yo lo veo en la política, lo veo en la novela, lo veo en el periódico. ¿Qué es ese hombre, no? Es eso, es todo eso, ¿no? Pero él agudiza su mirada hacia hacer crítica de ese nivel. Hace una crítica literaria. La crítica literaria que él hace es relacionada a través de la novela de folletín que él va escribiendo, como El hijo del Estado, como La colegiala, como El anticuario, como traducción de La sultana de las flores. Él coloca una serie de, porque también traduce del francés, ¿no? Y traduce obras bien importantes, como son obras de tipo ambientalista, ¿no? Acerca de las plantas, acerca de los animales, acerca de Lucien Briat, ¿no? Él hace esas traducciones, pero voy a la traducción relacionada a la novela, ¿no? Él se ve que leyó a los novelistas de su época, se ve que leyó a Émile Zola, se ve que leyó a toda el grupo de novelistas que van haciendo a través de lo que a él le toca vivir, que es un cambio paradigmático de la medicina. Hace él de la clínica médica una crítica literaria y lo deja cuajar en el momento del decadentismo, ¿sí? Es un furibundo crítico del decadentismo. ¿Por qué? Porque está en contra de su tradición. Él fue un hombre construido, como muchos de su época, a través de un código literario muy bien cimentado y desarrollado por la retórica. Ser crítico de ella, ¿no? Moral, una parte moral también se lo da. Y una de las cosas que él hace es que en esa crítica literaria él absorbe lo que está sucediendo en el mundo. Freud, para 1895, a pesar de tener 25 años menos que Hilarión, publica su libro La histeria. Pero antes que él se publican varios libros respecto a la sexualidad, ¿no? En Europa. Seguramente le llegan a Hilarión, pero le llegan a través de la novela, le llegan a través de la literatura. Y él abre en ese camino
un parteaguas. Es que la novela es una forma de criticar. Exacto. O sea, la gente escribía novela no como contar un cuento, un relato, sino porque iba dirigido a criticar a la mujer, a las clases bajas, a diferentes aspectos de esa sociedad del siglo XIX que le toca vivir. Una época en la que además había que tomar partido. Todos tomaban partido en esa época. Y creo que a Hilarión algo le criticaban de que se acomodaba, de repente era lerdista, luego era juarista, luego era gonzalista, hasta, y terminó reyista. Siendo reyista. Ajá. Con Bernardo Reyes cuando muy se bien. Lanzó a la presidencia. Muy bien, señor Stack. Y mencionó, lo de la ley de amparo, pero creo que también es muy importante en cuanto a la cuestión de la jurisprudencia, sus propuestas que fueron muy avanzadas para su momento de la ley de divorcio. O sea, la posibilidad de que hubiera divorcio era como meter fuego en las brasas. Sí, sí, él tenía fama. Él tenía fama de, junto con Juana Mateos, que él es el que genera esta inquietud y la lleva a ley, casi a ley, ¿no? De elaborar propuestas para el divorcio, ¿no? Hilarión tiene toda una trayectoria relacionada como legislador, porque él tiene desde 1867 la cuarta legislatura y llega a ser hasta con Carranza en la diputado suplente. Me parece que es la 21ª o 22ª. O sea, es una trayectoria larguísima como diputado, ¿sí? Usted podría decir cómo es que se incorporó. ¿Por qué? Porque a él le interesaba la educación. Sí, la educación. Él, si yo conocí más a fondo, fue por un compañero del Instituto de Antropología, 2 personas, Toño Saborit y Marcelo Abramo. Los dos, de diferente manera, me habían hablado de Hilarión. Yo tenía en ciernes ese conocimiento muy incipiente como inicié la plática, y ellos me fueron estimulando más porque tenían más elementos, ¿sí? Y yo acabo por colaborar en la obra de Marcelo Abramo, Estadio de la Prensa, de una década, de 1870, y allí descubro más a Hilarión, porque lo que yo estaba descubriendo de Hilarión es que no estaba dispuesto en ese entonces para publicarlo en el libro de Marcelo Abramo, ¿no? Entonces fue toda una búsqueda que me apoyó, estas 2 personas, estos 2 doctores, magníficos compañeros, que les tengo mucha gratitud, fueron también parte de este trabajo que yo he realizado. Vamos a hacer una breve pausa para recordar a nuestros ciberescuchas que estamos en Radio INA, en Somos Nuestra Memoria. Transmitimos a través de www.radio.ina.gov.mx desde la colonia Roma de la Ciudad de México para todo el planeta. Hoy estamos conversando con la doctora Beatriz Cano sobre Hilarión Frías y Soto, político, literato, médico, multidisciplinario personaje. Que, como decía usted al principio, pues no es tan conocido como Prieto, como Juan de Dios Peza, como muchos contemporáneos de él. ¿Por qué tomar un personaje, digamos, que está atrasito? Ya lo mencioné un poco al principio, pero ¿por qué tomar un personaje que no es tan relevante para descubrir la importancia que tuvo en su momento, Hilarión? Porque hasta le dijo quien Monsiváis, Pacheco, que le dijo, es inaprehensible, inatrapable. Inatrapable. Sí, así fue. ¿Por qué tomar un personaje así? Algo decía García Diego también, ¿no? Javier García Diego, de estudiar estos personajes que no son tan relevantes como los de atrasito, como los, ¿cómo se dice en cine? Los actores de reparto. Sí. Yo creo que están atrás de las estrellas. Yo creo que es una proyección del mismo historiador. Me atrevo a confesarme. ¿Sí? A mí me ha gustado ser el historiadora invisible. No me interesa nada de para afuera. Protagonismo. No, a mí me interesa el trabajo y en eso disfruto mucho. Y se me va la vida, señor Stack. Sí, pero yo disfruto
disfruto, porque yo busqué esto en mi vida, yo busqué ser historiadora en mi vida. Luché contra mi familia, contra mi padre, que me dio una carrera de secretaria, ¿no? Y yo no quise ser secretaria. Estudié en la noche, la secundaria, la preparatoria, la facultad, y me fui forjando así, porque me interesa eso. Y cuando ya es lo que yo quise hacer, lo tengo que disfrutar, porque eso es mi vida, ¿no? Entonces yo pienso que he buscado a gente que no tenga mucho que ver en la historia oficial, sino de los que no tienen que ver, pero que están vinculados fuertemente. Este hombre es un descubrimiento verdaderamente inusitado. ¿Cuántos años lleva conviviendo con Hilarión? Le diría que 8 años. Sí, 8 años. 8 años. Sí, lo vi nacer y lo vi morir. No, me han dicho Hilariona. Ese me lo ha dicho Toño Saborit. Qué bonito. Hilariona. Sí, me ha hecho disfrutar mucho y angustiarme mucho, porque no he encontrado otra vinculación con él. ¿Sí? Me ha hecho sufrir en términos de que no encuentro la manera de relacionarlo con lo que estoy llevando como redacción, ¿no? Pero me di cuenta, después de tener ya todo, una vez platiqué con François II y estaba en ese momento de crisis con todo el paqueterío de información, y le dije que yo estaba tratando de hacer a un Hilarión con los contextos de su momento histórico que vivía. ¿Dos lo ve aquí en México? No, vino a un evento de la biografía, y yo a él lo leí en cuanto a su texto sus textos de la biografía. François II. François II. Entonces él me dijo, mira, ya no lo busques, haz un esfuerzo de redacción, de imaginación, que tenemos que tener los historiadores. Imagínate ese contexto, ese Hilarión en el contexto. Y va a haber ausencias. Y sí es cierto, yo estoy segura que mi trabajo tiene ausencias, pero también estoy segura que mi trabajo abre brecha para otros trabajos, que esa es la misión del Instituto de Antropología, hacer un patrimonio histórico, una memoria histórica del individuo o de lo que uno estudia, del tema, del objeto de estudio, para otros, abrirlo. Esa es la propuesta. De otros deben de hacer el resignificado, otros deben de hacer la reinterpretación, otros tienen que hacer rehacer un análisis, no repetir mis palabras, sino que al contrario, el esfuerzo de generar nuevos conocimientos, aquí está la materia prima. Y eso es lo que hace el Instituto de Antropología desde mi punto de vista. Y yo dije, yo voy a hacer un acervo, un nicho, para que otros tomen de ahí los elementos que deseen. El médico puede hacer un estudio de Hilarión a través de la medicina. Es bastante lo que deja como médico. Si su disciplina es de médico, puede hacer mucho, ¿no? Y así, el literato igual, ¿no? Lo puede hacer y puede ampliarlo, ¿no? Una crítica literaria y anotaciones del autor lo puede hacer. Pueden hacer mucho, pero la parte medular es nuestro patrimonio. Hay una arqueología histórica en cada personaje, ¿sí? Y en este caso, en Hilarión, se hizo una arqueología histórica. En este sentido, me gustaría saber a qué fuentes recurrió, bueno, más que a qué fuentes, ¿qué decían los demás de Hilarión? O sea, para ir forjando la personalidad de Hilarión, no va a ser una autobiografía, pero ¿qué decían los demás de Hilarión? Los otros políticos, los otros escritores, los otros, en fin, los compañeros de los periódicos, de las revistas. Sí, decían mucho. ¿Cómo era Hilarión? Me lo quiero imaginar físicamente. Es muy bonita la pregunta, porque hay mucho. Ángel Pola describe a Hilarión y hace una biografía y dice, ahora llegó en el Diario del Hogar, hace una biografía y dice, pero una biografía como de cómo lo percibe, muy bonita, cómo lo percibe, cómo percibe a Hilarión.
Entonces Hilarión, taciturno, meditativo, llegó y se sentó en su lugar de escritura de siempre, no nos quiso hablar, pero ahora ha tenido muy buen interés en escribir algo relacionado al diario del hogar, ¿no? Así lo menciona Ángel Pola. Federico Gamboa también lo menciona, y Federico Gamboa le dice, una de las grandes descripciones que yo puedo hacer de Hilarión son dos atractivos poderosísimos, dice. Uno son sus novelas. Vulcano, por ejemplo, dijo, Vulcano, el hijo del Estado. Esas son novelas que han dejado una huella en la prensa, y ese es uno de los atractivos de Hilarión. Y la otra es su reputación de calavera. Pero le faltó... Calavera. Sí, le faltó. Eso lo describe Federico Gamboa. El de Santa, sí. Exacto, el de Santa. Entonces, Calavera tenía fama él que le gustaban las mujeres. Era como un poco rabo verde, ¿no? Y tiene un verso que dice: en el rico jardín de mis amores soñé vivir con flores y mujeres, las mujeres más bellas que las flores en un mar de deleites y placeres. Uy, fuerte. Sí, si descubrimos los significados y resignificados de ese pequeño estrofa, nos damos cuenta de qué quiso decir Hilarión. Una de las cosas que me gusta mucho de Hilarión es que él tiene una permanente preocupación por la construcción de la opinión pública, ¿sí? Y genera polémica, y genera contestaciones, refutaciones, contrarrefutaciones, y se ve que goza Hilarión, ¿no? Entonces hay alguna intervención en un momento dado cuando está a favor de Lerdo de Tejada, y dice: es que yo considero a Lerdo de Tejada como si fuera que tuviera un sol en el cerebro, ¿no? Entonces lo refutan, dicen: no, ¿cómo crees? Empiezan los antilerdistas a darle un poquito de coraje, pero él provoca. Eso es lo que hace, es provocador, ¿no? Tiene un gran sentido de la ironía. Entonces, la ironía es un significado muy profundo, señor Stack, muy profundo. No está en dejar reír, sí, esa es la última instancia, sino que toda la argumentación que tiene la ironía es a través de palabras herir al otro sin que se dé cuenta. Y así lo hacía Hilarión. Con elegancia, digamos. Con mucha elegancia. Es un pillo en ese sentido. Me encantaba. Yo lo leí y otra vez me aprendía muchas cosas de él. Yo aprendí a ser irónica. Y es un maestro, Hilarión. Sí, mi maestro. Y ahorita que mencionaba lo de la vida licenciosa de Hilarión, por llamarle de algún modo, él tenía esposa, hijos. Sí, su vida particular es bien interesante. Su vida particular es... tiene a su esposa en Querétaro, procrea 2 hijas, Cristina y Rosario, no recuerdo, ahorita no recuerdo el nombre de la otra, porque Cristina la tengo presente porque ella participa en la conmemoración del Día del Positivismo en un evento que se hace aquí en la Ciudad de México. Entonces yo creo que la trae Hilarión a Cristina. No sé si me gustaría aprender más de esta parte, pero no tengo, porque es una velada. Es Cristina Frías en 1902, o sea, 3 años antes de que muriera Hilarión. Había pasado Hilarión unas operaciones y un problema que se ve que Hilarión tenía de una parte del cuerpo, de la parte derecha,
o se le paralizó o tenía no podía mover su cuerpo. Él en 1902, Cristina Frías participa en la velada del aniversario del fundador del positivismo, Augusto Comte. Y en esa velada lo registra un periódico, allí estoy dándole el entramado de esta prensa, que se llama El Centinela de Hermosillo. Lo he buscado bajo las piedras, no lo he encontrado, pero allí se describe esa velada, ¿no? Que es muy interesante y que habla de la hija. Pero tiene otra hija que en La sombra de Arteaga aparece, su esposa. Él en alguna parte deja ver que sus padres, ¿no? Sus padres están en Querétaro y él se viene a la Ciudad de México y no sé en qué momento aparece, pero aparece un hijo. El hijo se llama Horacio. Ese hijo muere en 1879. Ese hijo no lo menciona como parte de la familia nuclear de allá de Querétaro, sino lo tiene aquí en México. Aparece en México como algo espontáneo y dije, ¿qué pasó? Si eran 2 hijas y ahora es un hijo. Y le voy dando seguimiento hasta que muere el hijo y aparece en la prensa. A él lo devasta. Sí. Muere él con su propio hijo en 1879. Viene en él un colapso, no se puede recuperar fácilmente, aunque en 1880 inmediatamente él se incorpora a la prensa y empieza a escribir, pero y uno de esos libros, de esos periódicos, es el Pacto Federal y es toda la trinchera de prensa que tiene él, pero y escribe El hijo del Estado. Pero este hijo que muere dice que lo enterraron en la villa, en el panteón de la Villa de Guadalupe, y fui al panteón de la Villa de Guadalupe, me metí y fui viendo tumba por tumba. No aparece la palabra, el nombre de Horacio. Horacio Frías sería. Horacio Frías no aparece, ¿no? Lo busqué en el archivo y sí aparece, sí aparece. Él murió en 1879, ¿no? Pero mi incógnita es que es el hijo, pero ¿por qué no lo vincula con la familia de Querétaro? La nuclear, sí. Me preocupa eso, me tiene inquieta. Son historias inacabadas, ¿no? Ahorita que menciona eso, me acuerdo de que usted también visitó los panteones franceses. Ay, sí. Para buscar a Hilarión. A Hilarión. Busqué a Hilarión porque dije, sí, ¿por qué muere y lo entierran en la Ciudad de México si él es de Querétaro? Sí. Y efectivamente, si usted lee los libros que hablan de él, no lo viven como queretano, lo viven como de la Ciudad de México, como un escritor de la Ciudad de México que escribe, entre otros autores, los mexicanos pintados, describen ciertas cosas de él, pero no lo colocan en Querétaro. No lo colocan en Querétaro y efectivamente muere en México y lo entierran en el Panteón de la Piedad, que está ahí en Cuauhtémoc. Ahí terminaba la ciudad entonces, las orillas. Sí, eran las orillas. Fui a buscarlo, no aparece. Pero me fui a buscarlo al Panteón Francés. De San Joaquín. Y ahí sí aparece. No le permiten a usted ver el folio, pero se lo leen. ¿Sí? Ay, qué curioso. Sí, se lo lee una persona y describe que él muere, allí dice, enterrado el 3 de julio de 1905 y exhumado en 1912, y creo que es en febrero, en la decena trágica no, sino que es antes de la decena trágica, lo sacan, o es en 12 o es en 13, pero aparece la exhumación del cuerpo. Entonces dije, se lo llevaron a Querétaro. Claro, está en Querétaro. Suena lógico, claro. Sí, está en Querétaro. Y lo he buscado y no lo he encontrado. Lo que me impresiona de Hilarión es que cuando él regresa
a Querétaro en 1867, él describe a su ciudad sitiada. Debió haber sido patético encontrarse a Querétaro sitiado. Claro. Es uno de los dramas, yo creo que de Hilarión. Me pongo en su lugar, ha de haber sido impactante. Tanto que amaba a esa patria chica, ¿no? Entonces él no encuentro la hilación en cuanto a que lo colocan como asistente médico de los médicos que van a estar al lado de Maximiliano. Y él está en una crujía en las Capuchinas, enfrente de donde estaba la crujía de Maximiliano previo a su fusilamiento. Porque Hilarión conoce a Maximiliano en la cárcel. En la cárcel, sí. Pero no estaba preso Hilarión. No, era médico. No, sí. era médico. Claro. Sí, él estaba, Maximiliano sí, ya estaba a punto de ser fusilado. Ajá. Pero Maximiliano salía a solearse. Y Hilarión describe de cierta manera, con discreción, que está observándolo y que lo admira dentro de todo eso, cree en él, ¿sí? Vive, reconstruye un poco ese sentido liberal de Maximiliano, lo respeta, describe esa personalidad de Maximiliano, no se involucra mucho, pero tiene comparte una parte, que es la liberal, comparte su liberalismo, ¿sí? Y ese es el liberalismo de Hilarión, un liberalismo teórico, un liberalismo en la práctica política, en la praxis, y un liberalismo radical. Es un liberal de los radicales, ¿no? Pero con apoyo hacia una construcción de la ciudad, de las ciudades, para un nuevo mexicano. Él hace, como digamos, lo que podría hacerse la construcción del ciudadano, ¿sí? Él no mete en esta parte ¿qué le diré?, al indígena como parte de esta ciudad. Él la coloca en su álbum fotográfico, él la coloca en Los Mexicanos Pintados por Sí Mismos, él coloca al aguador, él coloca a la costurera, pero las clases sociales las coloca a través de las estampas, de lo que él describe, pero él no lo incorpora. Él está preocupado por el Museo Nacional, ¿sí? Y lo critica, él ya dije que es crítico de las instituciones médicas, pero aquí critica al Museo Nacional, que no está suficientemente representado. ¿Y qué es lo que quiere decir en eso? Para mí la reflexión es la que sucede en muchos historiadores de ese siglo, en donde consideran que el indígena tiene que estar casi, digamos, entrando al museo, ¿sí? Y ya no es historia, ya es el pasado de esa historia, ¿sí? Eso pienso, es mi reflexión. Pero, y si es cierto, porque yo no veo, cuando él hace la crítica literaria, habla de la mujer de una clase media, que tiene un amante, que tiene otro tipo de elementos que la va a hacer adúltera, de formaciones de la moral social, ¿sí? Y de esta mística entre la religión de Hilarión, católica, acendrada, con una madre que le educó, que fue muy católica la madre, y a Hilarión le dedica poemas a esa madre constantemente cuando es muy joven, y un padre liberal, ¿no? Un padre que considero que a lo mejor estuvo en la milicia, ¿no? No lo puedo confirmar, pero puede ser que él enseña esta conducta liberal, ¿no? Y casi siempre en esa ambivalencia se desarrollan los escritores, los protagonistas, los que trabajan y los que construyen esta segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Estas leyes de reforma que la vamos viendo. Y esa parte la veo yo muy clara en Hilarión, cuando él está en esa ciudad sitiada, se queda aquí,
se incorpora en la cuarta legislatura en 1867, se viene a la Ciudad de México en 68, cuando acaba aquello. ¿Por qué se viene a la Ciudad de México si estaba en su tierra natal? Porque él ya no está de acuerdo con Juárez. Es el gran desacuerdo que tiene históricamente con Juárez. Y lo vilipendia. Y escribe un periódico de 21 números nada más, que se llama El Fradiábolo. Sí. Y que la caricatura la hace a la milla, ni más ni menos. Entonces él, el otro dibujante buenísimo es Constantino Escalante. Mi gran Laguna, pero no lo puedo dejar porque eran muy amigos Escalante, Constantino Escalante e Hilarión, eran muy amigos. Constantino Escalante está en la orquesta. Hilarión está en ese momento haciendo Fradiábolo y es posteriormente la portada de mi libro que lo coloca ahí, porque él trabaja zarzuela, él trabaja política, él trabaja diputación, él trabaja todo eso y se entrega ahí en 1869, a Hilarión le queda todavía tarea para 1905, porque él acaba de escribir su libro unos meses antes, son 3 meses antes, que es A Juárez glorificado. ¿Qué le dice Juárez glorificado? A Juárez glorificado, a un laico totalmente, a un furibundo contra la iglesia, que Hilarión también está contra la iglesia, está fuertemente contra la institución, lo que representa la institución de la iglesia, ¿no? Él la coloca como una herencia desde los siglos anteriores, que no benefició, que no apoyó, que no ayudó, sino que se benefició la iglesia del país, ¿no? Y sí, es lúcido en ese sentido, pero ¿por qué deja Querétaro? Porque Juárez deja a un militar muy importante que tiene que ser estudiado, que se llama Julio M. Cervantes. Lo deja en Querétaro y se coloca incompatible ante todo el grupo Frías y Soto, ante los hermanos Frías y Soto. Entonces él decide regresarse a la Ciudad de México, ¿no? Sigue con la orquesta, sigue con el Diario del Hogar, sigue escribiendo para todos estos periódicos que he enumerado y muchos más, y sigue escribiendo para periódicos locales, La Pluma, El Diablo Verde, El Centinela de Querétaro, La Palabra, La Voz de la Nota de Querétaro. Son números de periódicos de una hoja, de 2 hojas. Yo les pedí de favor que me dejaran desempolvar un grupo de periódicos que tenían ahí, que iban a tirar, y que yo les pedí de favor limpiárselos y ordenárselos. Entonces me dijeron, pues haga lo que quiera, porque la verdad es que los vamos a tirar, pero si son útiles, usted nos dice. No, todos eran de la época de Hilarión, y me ilustraron, ¿no? Me ilustraron. Esa hemeroteca la hicimos chiquita, dice que las iban a dejar para Querétaro, para un acervo de ahí, pero de todos modos se da uno cuenta que son hojas chiquitas, del tamaño de la hoja carta, tamaño carta, y son periódicos muy fáciles de transmitirse de uno al otro, ¿no? Porque ahí es donde me descubrí que no habría mucha gente que leía en Querétaro, ¿no? Por eso era el tamaño del periódico, un tamaño pequeño, y lo que se describía en los periódicos era para una élite, un grupo muy pequeño de lectores, ¿no? Igual en la Ciudad de México, aunque considerando la población, aquí teníamos en la Ciudad de México 340,000 habitantes, y en la ciudad de allá, de Querétaro, eran 100,000 menos, más o menos 230,000, ¿no? Pero todo Querétaro, así es que era muy poco, ¿no? Me refiero a eso porque de ahí que él, en la novela,
volvemos al sentido de la novela, vive ese paradigma, ese cambio paradigmático y critica a la mujer. Critica a la mujer de la ciudad que hace este tipo, que tiene nuevos elementos, como es el divorcio, por eso hay una ley del divorcio, y como es ese elemento de tener, ser amante, ser adúltera, ¿no? Esa deformación que él consideraba de la mujer, porque había leyes, él decía, había leyes y la mujer las transgredía. En ese caso se critica severamente a la mujer porque la considera que es la que hace el núcleo del hogar y la considera en forma muy tradicional la que genera toda la cultura del ser humano, ¿no? Entonces tiene su razón de ser en su época, ¿no? Si lo vemos desde ahorita, tiene muchas críticas, pero yo lo veo desde su época. Fue un hombre de su época al ver a la mujer así, ¿no? No sé qué... Pues quedan muchas preguntas en el tintero, pero ya se nos ha terminado el tiempo y queremos despedirnos hablando precisamente de la reciente publicación de este libro de la doctora Beatriz Cano, que se llama así, Andanzas de un liberal queretano, Hilarión Frías y Soto, publicado por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Está calientito todavía, sí, salidito del horno. Nada más déjeme decir, sí. Son andanzas de un liberal queretano, porque Hilarión dijo, ser liberal en Querétaro es estar destinado al patíbulo, ¿sí? Ajá. Entonces, él decía, escribir la historia es el análisis detallado para dejar de lado cualquier disertación subjetiva, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué habla así? Porque él es un positivista, ¿no? Y al positivismo no se le hacen preguntas. Esa era la manera de ver la historia de Hilarión. Sí, no quiero cortar tan abruptamente esta conversación. ¿Con qué quisiera cerrar, despedirse? ¿Con esto? Con esta algo? Idea de la historia de él. A mí me gusta mucho, pero está en desuso, ¿no? Para él la historia se debía contar completa, sin omitir ningún detalle. ¿Por qué lo decía? Por las invasiones que había sufrido México, esas cicatrices abiertas todavía, ¿no? Ya que una historia truncada no beneficiaba a nadie. La misión de esta consistía en dejar un recuerdo de gloria para nuestros hijos y una lección permanente a los pueblos. Esto es una enseñanza para el futuro. En ese entonces una de las figuras era el Magister Vitae, el maestro, y eso era él, ¿no? Un maestro. Y él fue el alumno de Altamirano, ¿no? Y él deja una enseñanza para el futuro. Hilarión Frías y Soto. Sí. Zafir, exactamente. ¿Fra Diabolo era seudónimo o era el nombre de la publicación? No, es el nombre del periódico. Pero tiene varios seudónimos. Percio por las sátiras. Sí. No, ni nada menos que las sátiras de Percio, ¿no? Imagínese. Eva Bolín, Belitre. Un nombre que es muy bueno de él es el anagrama de El portero del Liceo Hidalgo, pero lo que me importa es el anagrama que él tiene en uno de sus periódicos. Me parece que es precisamente en Los Mexicanos Pintados por sí mismo, que es Irizarry Feba. ¿Sí? Ese me parece que es uno de los seudónimos que él utiliza en Los Mexicanos Pintados por sí mismo. Pero la lección que nos da al entender lo que es la historia, yo creo que nos dice mucho del autor. ¿Verdad? Aparte de su libro que acabamos de aquí ya de anunciar, ¿dónde la gente podría encontrar información sobre Hilarión o con qué autores o relacionado con qué? Que se meta a la hemeroteca. Ajá. ¿Sí? Que busque el Monitor Republicano, que busque el siglo XIX, ¿sí? Que busque la orquesta, se va a divertir mucho. Y en ellos está El Diario del Hogar, que es un libro dedicado al hogar, ¿sí? Y que allí es Zafir. Entonces, ¿en la República de las Letras no viene algo sobre Hilarión? Sí, como no, bastante. En la República de las Letras sí viene, está tomado en cuenta.
también vienen varios periódicos, la verdad. He mencionado ahorita los principales, sí, pero si se mete en la hemeroteca y empieza por ellos, se va a dar cuenta de cuántos puede ir hilando, cuántos periódicos más puede ir hilando en relación a Hilario Frías y Soto. Pues muchas gracias, doctora Beatriz Cano, por acercarnos a este personaje que pinta como secundario y resulta muy principal a la hora ya de hablar de él. Y su entusiasmo me maravilla. Muchas gracias. Sí, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Bien, a nombre de Radio INA damos por terminada esta emisión, que fue posible gracias a la generosa participación de la doctora Beatriz Cano, con quien conversamos sobre Hilarión Frías y Soto. Gracias a nuestros ciberescuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. Es una realización de la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio, a cargo de Gabriela Marentes. Producción, Eva Aníbaldo Morales. Controles técnicos y edición, Joel Cuautle. Conducción, Juan Stack. Gracias, hasta pronto.